¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por ser parte de la misma. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes. El tema de la violencia, sin duda alguna, es un asunto serio, un asunto profundo, la tragedia que vivimos desde hace muchos años y será abordado en sus diferentes matices, en sus diferentes profundidades, en sus diferentes intereses en este proceso electoral. Hay un libro que se titula La historia universal de la infamia, que tiene un capítulo sobre México sumamente voluminoso. Hablamos del título de un libro clásico cuyo prólogo, selección de textos es de Orlando Ortiz, ¿no? Del editorial Diógenes de 1971. Y el libro aborda en cuatro grandes apartados la historia de la violencia en nuestro país, desde la época prehispánica, conquista, la colonia y guerra de independencia, el México independiente, el porfiriato, de la revolución a nuestros días. La compilación llega hasta el fatídico 2 de octubre de 68, pero la selección de documentos de hechos violentos podría seguir de inmediato con la matanza el jueves de Corpus, por ejemplo, de 1971, hasta el terror de los crímenes en Iguala. Si ustedes se dan cuenta, hay un eje rector de toda esta violencia y es por lo regular el Estado mexicano. Al parecer es una historia interminable, fatal, y parte precisamente de la historia universal de la infamia lo retrata como tal. Un Estado que fue erosionado por el neoliberalismo, que fue fragmentado por el neoliberalismo, quien asumió esa responsabilidad que venía ejecutando de forma criminal el Estado represor de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, de José López Portillo, de Miguel Alemán, de López Mateos, de Ruiz Cortines, de repente recayó en manos de estos neoliberales con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y por supuesto, Enrique Peña Nieto. Detrás de ellos, las agencias norteamericanas que han hecho de la guerra precisamente un modus operandi fundamental incluso para su propia existencia. Ya platicaremos después con el doctor Jorge Mahfouz sobre dos episodios en los que se buscó, por ejemplo, desaparecer la CIA. Uno de ellos con John F. Kennedy, cuando fracasa la invasión a Bahía de los Cochinos en Cuba en 1961, en un plan que Kennedy había heredado precisamente de una administración republicana y la decisión precisamente de Kennedy de despedir después de ese fracaso a quien era un poderoso dirigente de la CIA, Alan Dulles, si no mal recuerdo, y de decirle a Lyndon B. Johnson que no contaba con él para la reelección que se iba a llevar a cabo en poco tiempo. Acto seguido, Kennedy fue asesinado. Posteriormente, en los 90, si no mal recuerdo, cuando se acaba la Guerra Fría, se plantea nuevamente la posibilidad de que desaparezca la CIA. Hay un comité en el Poder Legislativo de los Estados Unidos que lucha por ello y, sin embargo, no lo logra. Y no lo logra porque las grandes corporaciones respaldan a esta agencia estadounidense. Comienza la presión y de repente encuentran en los árabes al gran enemigo, en el terrorismo, en el gran enemigo, la estigmatización de las personas que traen turbante como el gran peligro para la seguridad de los Estados Unidos y nuevamente la CIA comienza a jugar un papel importante. Pero en medio de todo esto, se dan cuenta que el narcotráfico también es un buen negocio para ello, para generar violencia y lo trasladan con total cinismo de Colombia a México, de México a Guatemala, de Guatemala a donde haga falta. Yo lo platicamos en otra ocasión, en otra entrega sobre la guerra en contra del narcotráfico. Y es ahí entonces cuando uno se pregunta. Las preguntas son inevitables. Es una historia funesta, ya inexorable la nuestra. ¿Hay solución posible a tal historia de atrocidades del poder? ¿Es posible que los mexicanos tengamos una paz social permanente? Muchos, por supuesto, anhelamos una paz que no es la paz de los sepulcros, la de las fosas clandestinas, de las fosas comunes. Seguramente a una minoría le conviene que nunca exista la paz social, porque eso implica otra sociedad muy distinta a la actual. Eso es un hecho. ¿Quiénes son los beneficiados de todo este mundo dantesco cuyo infierno por lo general le toca sufrir a la población desposeída, humilde, explotada, humillada?
La antología del terror tendría que incluir necesariamente en algunos de los círculos concéntricos dantescos la historia del feminicidio, del infanticidio, por supuesto. Pero hay un punto que les acabo de poner sobre la mesa. ¿Quiénes son los beneficiados de todo esto? México entró en una espiral de violencia desde 1994, en un año muy particular, en el cual incluso es asesinado el candidato oficial a la presidencia de la República, y nos mostró hasta dónde podía llegar la fragmentación o fractura de las élites, de la violencia políticamente organizada. Y tuvo su momento más álgido en el 2006 a 2012, cuando de la mano de los Estados Unidos, Felipe Calderón decide criminalizar a la pobreza y decide lanzar una guerra falaz con un título mentiroso, ¿no? De en contra del narcotráfico, cuando en realidad tenía como finalidad un control social, porque el miedo juega un papel determinante en el control social de una sociedad. ¿Y qué genera más miedo entre la población? El miedo particularmente a la violencia. Xochitl Gálvez lo ha puesto sobre la mesa, ha lanzado propuestas que han generado mucha polémica, desde el incremento de los elementos de la Guardia Nacional, la orden directa a los integrantes de la Guardia Nacional para que ahora sí combatan al narcotráfico, como si no lo estuvieran haciendo. Nuevamente esta mentira de que va a desmilitarizar el país, eso no se puede hacer en el tiempo que va a durar el próximo sexenio. Tiene que haber avances paulatinos al respecto, pero no como lo plantea Xochitl Gálvez. Y por supuesto, para mí la más polémica, que incluso hay gente que la defiende, gente que no, que tiene que ver con esta cooperación con los Estados Unidos en materia aduanera, que para mí atenta directamente contra la soberanía nacional. Y bueno, por supuesto, la cárcel enorme, ¿no? Muy al estilo Bukele. Eh, Estos planteamientos de seguridad nos muestran lo que es realmente la estrategia de Xochitl Gálvez. Es una estrategia de mano dura, es una estrategia que va a utilizar a todo lo que da, que va a manipular la tragedia, que va a manipular la desgracia, que va a manipular las lágrimas. Perdón, pero el hecho de tomarse una fotografía con una madre buscadora y sacarla en sus redes y sacar el video como parte de su compromiso para combatir la seguridad, la inseguridad, para mí es uno de los actos más lamentables que he visto en una candidata a la presidencia de la República, llámese como se llame. Si Sheinbaum hiciera lo mismo lo diríamos. Si Álvarez Maínez lo hiciera, pues sí lo diríamos. Si López Obrador lo hubiera hecho, lo diríamos. No puedes explotar con tal cinismo la tragedia de otra persona con fines netamente electorales, porque esa es la finalidad de Xochitl Gálvez, electoral, ganar votos. No es la forma, no es la manera ética ni correcta. Y esto nos lleva al punto de que la estrategia de la derecha no se va a basar en ningún aspecto ético, no se va a basar en ningún aspecto eh, en donde se respeten las formas, las normas, lo correcto. Van a romper lo que tengan que romper y para ello han integrado personajes que están dispuestos a eso y que saben manejarse en ese tipo de escenarios y de lodos, como es el caso del señor Max Cortázar o de Jorge Castañeda. Claudia Sheinbaum aseguró que la oposición busca una guerra contra el narco, pero no se trata, dice, de una guerra, no se trata de una visión calderonista. Lo he dicho varias veces, ellos pretenden la guerra como solución, la violencia resolverla con la violencia, fue lo que señaló la candidata presidencial de Morena en el estado de Jalisco. No, ojo, al mencionar sus propuestas en materia de seguridad, las cuales pondrá en marcha en caso de ganar la elección el siguiente 2 de junio, dijo de manera muy, pero muy enfática, hay que atender las causas, la justicia en todo el sentido de la palabra, justicia social, que es un tema importantísimo, que no se le ha dado el valor que tiene, pero que es determinante para cambiar este país, para ir en contra del neoliberalismo. Justicia social y un sistema que funcione en el país. Por eso dice Claudia Sheinbaum, necesitamos el plan C. Ella aseguró que la propuesta de la oposición pues, es regresar a la época de Calderón, que además de todo, insisto, yo no sé quién le dijo a Xochitl Gálvez que propusiera eso cuando no funcionó, cuando fue lo que nos generó toda la problemática que tenemos. Por más discurso que se quieran aventar, ¿no? De la machosidad de Calderón y de que gracias a él se evitó que el narco llegara al poder, no, pues sí llegó, su secretario de Seguridad Pública está metido en la cárcel por narco, no es opinión, es información, simplemente es información. El hombre clave en la estrategia de seguridad de Calderón está en la cárcel por narco. Entonces, no funcionó esa estrategia. Entonces, tratar de replicarla me parece que solo responde a intereses
que no buscan obviamente la paz y que están en contra directamente de la justicia social como factor clave. Aquí es donde viene una declaración también que la tenemos que compartir, por supuesto, para hacer las cosas parejas de Álvarez Maínez, que dice que él apostará por un modelo de seguridad como el de Bukele, pero con protección a los derechos humanos. Álvarez Maínez, bueno, asegura que no recurrirá a las falsas salidas como la carcelota de Xochitl Gálvez para pacificar el país. El modelo de seguridad de Bukele, ya lo hemos comentado aquí, hay gente que me ha dado su opinión, que me dice si funciona. En lo personal, yo no estoy a favor de ese sistema, se los dije el otro día y lo he podido corroborar con gente que vive en El Salvador, con la que hemos platicado y que nos ha dicho, yo tengo parientes en la cárcel que no hicieron absolutamente nada y que los metieron porque los señalaron, gente que está en la cárcel inocente y para mí no puede sacrificar a un inocente jamás, por mucho que no me diga, no, es que están metiendo a la cárcel a las pandillas. Las pandillas forman parte de un mismo sistema de violencia generado por el Estado. Meter a la gente inocente a la cárcel tiene otra finalidad. Pero bueno, ese es otro tema que tendremos que profundizar después. Lo cierto es que esa es la propuesta también de Álvarez Maínez, que dice que va a respetar los derechos humanos con el factor Bukele. Y esto nos lleva precisamente al tema de fondo. Y el tema de fondo es el miedo. Ese es el tema de fondo. Lo vimos en una escena que pasará a la posteridad, en lo personal, como una de las escenas más desagradables que he visto en una campaña política, y mire que hay varias, la verdad. Xochitl Gálvez sacándose sangre de los dedos para firmar un pacto de que no va a desaparecer los programas sociales, cuando el PAN ha votado en contra de los programas sociales. Entonces ya no entendí. Y a ella no le hacen caso en el PAN. O sea, la realidad es que ella no tiene liderazgo del partido, no tiene liderazgo de las listas, no tiene liderazgo de las próximas bancadas, y lo dijo ella misma. Otra vez, no es opinión, es información. Entonces, aunque se saque la sangre de los 5 dedos, la realidad es que eso es más un show, y vuelvo a lo mismo que comentaba al principio. Ahí sí me parece deplorable de quien venga utilizar un tema tan sensible como la seguridad para sus propios menesteres. Y mire, la estrategia del miedo ha sido durante el transcurso de la historia una herramienta utilizada por toda la cúpula de poder con el propósito de convencer a los pueblos de mantener una postura obediente, no deliberadamente, una postura sumisa ante quienes marcan la ruta, dispuesta a defender ideales impuestos para proteger privilegios, intereses particulares. ¿A qué le suena? En esta guerra solapada, ¿no?, por medios de comunicación masiva, pues estos últimos constituyen un arma perfecta en ese afán por conseguir el objetivo de dominar el escenario. Recuerda con Calderón cómo los medios de comunicación decidieron callarse, decidieron no abordar el tema de la seguridad, decidieron censurarse como tal y dejaron de escuchar los lamentos, los gritos de auxilio, las demandas de la población, todo con el afán de apoyar a un gobierno. Y muchos de esos integrantes de los medios trabajaban de la mano de García Luna, como Fernández Menéndez, como Curcio, como el propio Raimundo Riva Palacio, eran parte de su estrategia de comunicación, esos mismos que ahora respaldan a la propia Xochitl Gálvez, agregando al propio Héctor de Mauleón, que hoy en su columna, por cierto, lanza otro capítulo más de la Guerra Sucia, en donde hablan del dinero que supuestamente recibió Morena por parte del narcotráfico en 2021. Pero otra vez es un video donde aparece una persona diciendo que le dijeron que ella vio, pero no lo prueba. Es decir, sigue la misma tesitura de grandes relatos, espectaculares relatos, pero nada más. Cuando lo que se requiere y se exige son pruebas contundentes de un tema tan serio, pero tan serio. Ajá. Pero ahí el punto es que los medios se convierten entonces en factores claves de toda esta discusión. Y esta lucha desigual, emprendida por algunos medios independientes, periodistas éticos, es precisamente fuente de malestar muchas veces de esos intereses tecnocráticos, de esos grandotes intereses de empresas, y por eso muchos periodistas, verdaderos periodistas, tienen que salir del país, o son agredidos, o son levantados, o tienen que esconderse, porque sufren la verdadera dimensión del crimen organizado, que está compuesto por, lo hemos dicho, empresarios políticos, militares principalmente. Apenas nacemos y ya nos inyectan miedo, ¿no? El mantra de las religiones es justamente atemorizarnos en este mundo, marcando nuestro comportamiento y acotando nuestro disfrute para hacer méritos y poder disfrutar todo eso, ¿no?, u otras cosas, no lo sé eternamente.
En el otro, después de la muerte, ¿no? Sin más amenazas, sin más miedos. O sea, imagínense, la vida en la Tierra sería apenas una prueba de admisión y si no nos portamos bien de acuerdo a las reglas y normas de la región que elijamos o nos impongan, no habrá segundo tiempo. Eso, perdón, es terrorismo primario, diría el maestro Jorge Mahfouz, de primera generación, ¿no? Incluso el comunicólogo Álvaro Berzi señala que el terrorismo secundario sería la amenaza del cambio climático, la hambruna, los gases de efecto invernadero, la guerra nuclear, pero todos sabemos perfectamente que el miedo político es el instrumento del poder y los dirigentes usan amenazas reales, potenciales, para garantizar el control social. El miedo nunca, nunca se agota como dispositivo de poder. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita la seguridad de no sentirse en riesgo. Y al respecto del miedo, en política, Maquiavelo aconsejaba al príncipe que es mejor ser temido que amado. Hobbes, por ejemplo, o Hobbes, apuntaba el miedo y el imperio de la ley como parte del bienestar social. Montesquieu relacionaba el miedo con despotismo. Tocqueville señalaba la ansiedad como manifestación psíquica de las masas y Hannah Arendt hablaba del terror que persigue destruir la condición humana. De ahí precisamente que el factor miedo juega un papel determinante en estos comicios, que se busque explotar hasta la saciedad para lograr en un momento dado incrementar las posibilidades de, si no de triunfo, por lo menos de crecimiento en las encuestas que hoy se dan a conocer precisamente y que por lo menos las que presenta ENCO, las que presenta el Heraldo, la que presentó ayer el Financiero, la que presenta, ahorita recuerdo el otro medio que lo hace el día de hoy, también son cuatro que se presentaron en los últimos 2 días, pues confirman que este hashtag de narco presidente, narco candidata, que hasta el momento esta estridencia mediática que hay en relación a la violencia en nuestro país, no ha tenido lo que esperaban los partidos opositores, por lo menos no entre las candidatas presidenciales, en donde la ventaja, el que menos le da a Sheinbaum, es de 17%. 17% en 3 meses es prácticamente imposible, lo que nos da cuenta que ellos lo que buscan es cerrar un poco más la elección, ya sea para tratar de descarrilarla con el discurso de elección de Estado o por lo menos para evitar precisamente el plan C. Pero volvemos a lo mismo, es muy importante que nosotros como ciudadanos estemos muy pendientes de la forma en cómo se utilizan temas tan sensibles como es el de la violencia, como es el del miedo. No se trata de minimizar la violencia, ni mucho menos. Si usted ha seguido la trayectoria de su servidor, sabe que es uno de los temas en los que más me he abocado para tratar de informarle con mucha rigurosidad y sin manipulación o maniqueísmo, sino tratar de profundizar el origen de la misma y por qué. ¿Por qué no podemos solucionarla ni salir adelante cuando llevamos ya más de 20 años padeciendo precisamente de violencia desde Vicente Fox hasta la fecha? Y es cuando te encuentras en esos intereses dogmáticos que están ahí presentes y que vienen primordialmente de la misma derecha que hoy busca retomar el poder en el país a través de un huipil que hace pactos de sangre. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer. Ah, ya lo sabe. Perdón, antes de irme. Pulgar arriba si les gustó el video. Compártanlo, de verdad. Que cuando ustedes lo likean, nos ayuda muchísimo porque así nos recomienda más YouTube. Cuando lo comparten, pues nos conoce más gente. Cuando se suscriben, tenemos más gente que nos pueda ver de manera recurrente. Cuando le dan a la campanita, supuestamente les tienen que avisar de nuestro contenido. Y ya lo sabe, si hay posibilidades, échenos superchats, échenos super gracias. Si no, con todo esto que le comento, nos ayuda muchísimo. Gracias a todos y todas quienes se acercaron el viernes, quienes me hicieron el honor y el favor de tomarse una foto con su servidor. De verdad que fue uno de los momentos más maravillosos que he tenido en mi vida y gracias a ustedes por ser esta gran comunidad. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.